Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba le replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El contexto de este Evangelio que acabamos de escuchar, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, es Jesús enseñando en el templo. Y un escriba, es decir, un conocedor de la ley, un conocedor de la Escritura, le hace esa pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Ya previo a esto habían habido algunas preguntas de varias personas al Señor, ¿no? Recordemos que ahí se reunía una buena cantidad de gente, una muchedumbre, escuchando al Señor que diariamente, en alguna temporada, iba a enseñar en el templo. Y no solo se acercaban aquellos que querían escuchar, ¿no?, al Señor, sino a aquellos que querían ponerle una trampa. Y entonces varias de esas preguntas que le hacen son con doble sentido, con mala intención, para sorprenderlo en alguna afirmación y poder condenarlo, ¿no? Algunos escribas, algunos fariseos, con un corazón sucio, torcido, querían sorprenderlo en alguna afirmación contraria a la ley o contraria a los romanos para poder atacarlo. Las preguntas que le hicieron, así con mala intención, previo a este Evangelio, son, por ejemplo, cuando le preguntan sobre el impuesto del César: ¿hay que pagar o no hay que pagar? Es como si decía que sí o que no, lo sorprendían, ¿no? Y el Señor responde con mucha sabiduría. Otra pregunta es si es lícito divorciarse de su mujer. Son evangelios anteriores a este domingo. Y otra pregunta de los saduceos, que niegan la resurrección, era sobre el tema de la resurrección. Pero la pregunta esta, que es la última de las preguntas, parece que no es con mala intención, al contrario, es un escriba que con sinceridad le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Los judíos, en general, tenían muchos
mandamientos, no solamente los 10 mandamientos revelados por Dios a través de Moisés, sino que habían sumado un montón de preceptos, algunos tomados de la Sagrada Escritura, otros por tradición, interpretando algunas cosas, y en total sumaban 613 mandamientos. Es decir, que un judío piadoso de la época de Cristo tenía que conocer todos esos preceptos y como que debía saberlos de memoria incluso para poder practicarlos. Imagínense 600 y pico mandamientos. Entonces es comprensible la pregunta de este escriba: ¿cuál es el primero de todos? Menos mal que nosotros tenemos 10, ¿no? Y que sería bueno que lo sepamos así perfectamente de memoria. Yo supongo que todos ustedes conocen perfectamente los 10 mandamientos de memoria, ¿verdad? Bueno, no se animan muchos a decir que sí, pero bueno, tenemos 10 mandamientos. Pero el Señor responde a esta pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, con un texto del Antiguo Testamento, del Deuteronomio capítulo 6, que fue la primera lectura del día de hoy. El primer mandamiento es, sabemos que es el amor, pero primero, antes de decir amar a Dios sobre todas las cosas, dice: escucha Israel. ¿No? Primero es una actitud de escucha a Dios. Dios que habla, Dios que se comunica. Tienes que estar atento. Israel debía escuchar a Dios. Shema Israel en hebreo, eso lo tenían bien grabado los judíos, algunos porque había tanta confusión entre los mandamientos, y muchos que se desviaban hacían hincapié en cosas menores, dejando lo más importante de lado, como hacían muchos fariseos que minuciosamente cumplían ciertas cosas, pero el corazón estaba duro, no había propiamente amor, ni amor a Dios, ni amor al prójimo. El Señor les dice a algunos fariseos: ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, para reemplazarlo por preceptos humanos. Y ellos, en particular los fariseos, se creían perfectos por cumplir ciertas cosas, dejando de lado lo más importante. Pues el Señor remarca lo más importante: escucha Israel. Y después de eso, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro Dios. Bien grabado debía tener un israelita que Dios es uno, que Dios es único. ¿Cuántas veces Israel caía en la idolatría, buscando otros dioses, dioses paganos o fabricándose ídolos? Cosa que también sucede hoy con cristianos católicos. Nos fabricamos de alguna manera nuestros ídolos y le rendimos culto, que puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser la fama, ¿no? Pequeños o grandes ídolos, pero Dios es uno. Y allí dice el Señor, citando al Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios, el primero, exige de nosotros, nos pide absolutamente todo, amarlo. Dice el mismo apóstol San Juan: Dios nos amó primero. Y allí viene la respuesta nuestra. Y Dios nos da la capacidad de poder amarlo, de cumplir ese mandamiento. Dios que es único, Dios que nos ha dado absolutamente todo, en particular nos dio a su Hijo para nuestra salvación y permitió que lo mataran, que muriera en la cruz para nuestra salvación, ¿no? Allí está el amor de Dios que nos invita a devolverle con amor. Amor con
todas nuestras potencias. Ahí dice el Señor, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, la totalidad de la persona. Hoy fácilmente se confunde el amor con el sentimiento. Pues no alcanza eso. El sentimiento es pasajero y muchas veces el sentimiento está ausente y algunas veces el sentimiento va en contra del verdadero amor, porque tenemos esa naturaleza herida, el corazón sucio. Entonces nos inclinamos al pecado y sentimos algo bonito con el pecado. Pues eso no es amor. El amor es algo que está muy por encima del sentimiento. Algunas veces el sentimiento acompaña, pero si no acompaña, pues con más razón hay que tener cuidado con ese sentimiento. Hay que purificar el corazón, purificar los sentidos, enderezar el camino. El amor es algo mucho más grande, con toda la mente. El amor no está reñido con la verdad. La inteligencia, la mente, Dios nos la ha dado para conocer la verdad. Si el sentimiento o el amor que yo creo que tengo va contra la verdad de las cosas, pues hay algo que no anda bien allí. La verdad y el amor van juntos. Con toda la mente, con todo el corazón. El corazón hay que purificarlo, está enfermo, como decía el profeta Jeremías, está torcido, pues el mismo amor de Dios, ese fuego del amor de Dios es el que puede purificar mi corazón, para que también mi sentimiento acompañe. Pero repito, no es el sentimiento propiamente el amor. La confusión actual es decir, sigue tu corazón, sigue lo que sientes, y entonces se justifican cualquier cosa en nombre de una palabra tan santa como es amor. Una confusión muy grande la actual. El Señor nos invita a amarlo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. El amor que va junto con el sacrificio. El amor es capaz de renunciar a algo malo, de sacrificarse por la persona amada, de darse y dar su vida, como Cristo, ¿no? Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida. Pues Dios nos muestra cómo es el amor, viniendo hasta nosotros, dando su vida por nosotros, derramando la sangre. ¿Cuánto le costamos a Cristo? Pues nosotros también tenemos que amar así, estar dispuestos a amar de verdad. A Dios en primer lugar, ¿no? A Dios. Lo que me aparte de Dios, hay que alejarlo. Eso no es amor. Amarlo con nuestras obras. Cuando dice amarlo con todas nuestras fuerzas, es especialmente amarlo con nuestras obras. Obras son amores, ¿no? Dice el dicho, obras. Le pedimos al Señor que nos enseñe a amar, en primer lugar a Dios. Responde entonces el Señor a este escriba con este mandato ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, y une a esa respuesta el segundo mandamiento. Dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba no le preguntó por el segundo mandamiento. Sin embargo, el Señor inmediatamente responde el primero y el segundo. El segundo que resume todos los demás, ¿no? Así que los 613 del Antiguo Testamento, el Señor los reduce a los 10, porque el Señor viene a confirmar la ley revelada por Dios en el Antiguo Testamento y lo viene a simplificar en 2. Y allí está todo, amor a Dios y amor al prójimo. Inseparables, por eso el Señor responde a esa pregunta con 2 cosas, porque están unidas, íntimamente unidas. San Juan es el que explica bien eso. No puede haber separación entre esos 2 amores. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, pues se engaña. No es verdad ese amor. Porque el que ama a Dios,
que es consecuencia de ese amor de Dios hacia Él, eso se refleja en el amor al prójimo. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo, a quien vemos. A Dios no lo vemos. Al prójimo sí, lo tenemos allí y Dios está presente en él. El prójimo es el que está próximo, el que está al lado mío. Todos. A veces amamos al prójimo según nuestra elección. Amamos a quien elegimos amar. Y a otros no existen o los llegamos a odiar. Pues no tenemos que excluir a nadie, ni siquiera a los enemigos. El Señor, cuando habla del amor al prójimo, dice claramente, amen a sus enemigos. Es fácil amar a quienes nos aman, ¿no? Eso es fácil. Amar a las personas con las cuales nos sentimos bien, tenemos una deuda de gratitud, de amor, un compromiso, etcétera, o un parentesco de sangre, evidentemente que hay un gran amor. Eso es lícito y puede ser muy grande ese amor y está bien que exista. Amemos a Dios en el prójimo, pero cuando el prójimo es que me molesta o me ha hecho daño, pues allí ese amor se transforma en perdón, en aceptación, en misericordia, rezar por él, amor al prójimo. Muy bien, maestro, le dice el escriba al Señor, has respondido bien. Y el Señor, ¿no?, repite ahí el escriba, tienes razón, que lo más importante es escuchar a Dios, que es único, amarlo con todo nuestro ser y amar al prójimo. Eso vale más que todos los sacrificios, que todos los holocaustos. Y el Señor lo felicita, le dice, viendo que había hablado sensatamente, le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Había comprendido en medio de esa confusión en aquel tiempo de mandamientos y en medio de cierta o más bien gran fariseísmo de cumplir ciertas cosas descuidando lo más importante. Este escriba conoció verdaderamente dónde está la perfección, la salvación, el camino que conduce al cielo. No estás lejos del reino de los cielos, todavía no llegaste, te falta transitar todavía para llegar a la perfección. Pues lo más importante es el amor. Tenemos que analizar siempre nuestro corazón, porque el diablo lo que quiere es robarnos el amor. Robarnos el amor. Al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Cuando nos toque partir, nos vamos a morir, el juicio va a ser ¿amaste o no amaste de verdad? El evangelio de ayer, de una de las misas de ayer, era no solo el fin de la vida, el juicio particular, sino el juicio universal, ¿no? Y el Señor hace referencia a la misericordia, separando a la derecha y a la izquierda, a los que han obrado con misericordia, obras de misericordia corporales y espirituales, vengan benditos de mi Padre, aquellos, los de la izquierda, apártense de mí malditos, porque no amaron al prójimo, no practicaron la caridad, la misericordia. El Señor, cuando habla del fin de los tiempos, dice, se enfriará la caridad de muchos. En aquellos tiempos futuros, creo que está hablando de nuestros tiempos, los que empezamos a vivir, se enfriará la caridad de muchos. Y habrá, como en aquellos primeros tiempos, mucho fariseísmo también, apariencia de virtud. Habrá mucha maldad y mucha, como existe, pero el peligro de los buenos, de nosotros, incluyendo a los sacerdotes, es el fariseísmo. Es decir, cumplir ciertas cosas, pero el corazón se vacía, se enfría y no hay amor, no hay caridad. Lo que hago, lo hago tal vez porque lo tengo que hacer, porque no me queda otra, o medio impulsado por la inercia, o porque medio me obligan, pero no hago las cosas por amor. El amor. Se enfriará la caridad, dice el Señor. Y crecerá la violencia.
Parece que el Señor está hablando de los tiempos actuales y a lo mejor de México en particular, ¿no? Cuánta violencia hay en este país y en el mundo entero. Y no me refiero solo a los asesinatos, secuestros, como abundan en México, sino todo tipo de violencia. Hay mayor violencia que matar a un inocente en el vientre de su madre. Es la persona más inocente que existe, un pequeño, ¿no? Y las leyes aprueban, y eso tan terrible es presentado como algo bueno, como un derecho. Pues eso es una violencia enorme. La ideología de género también es una violencia contra el orden natural. Violentan a los niños contra su naturaleza, ¿no? Para que ni siquiera reconozcan lo que son, lo que Dios les ha dado, ¿no? Hoy es el día de San Martín de Porres. No se celebra porque es domingo, pero no quiero dejar de recordarlo. Propiamente la gente le decía Martín de la Caridad, ¿no? Precisamente por esa caridad que permanentemente ejercía, como humilde dominico, allí el último de todos, dispuesto a dar su vida, ¿no? Y varias veces se ofreció en venta como esclavo. Dice, yo no valgo nada, pero voy a venderme como esclavo para saldar la deuda que tiene mi congregación. Yo soy el último. El superior se sonreía. Olvídate, ¿no? Pero realmente él siempre atento a los enfermos, a los que sufrían, permanentemente conocerán algo de la vida de San Martín. A él invocamos de todo corazón para que nos enseñe el Señor a través de él y de los santos a amar de verdad, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, como Cristo nos enseñó, dispuestos incluso a dar la vida como sea, principalmente día a día. El futuro, Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, pero Dios quiere que me entregue hoy, ahora, en esta Santa Misa, en la Eucaristía, que le entregue mi corazón, dispuesto a renunciar lo que está mal, lo que va contra el amor, contra la voluntad de Dios, contra los mandamientos, aquello que ofende al prójimo, ¿no? Reconocer mi pecado, pedir perdón y tratar de reconciliarme, pedir perdón, perdonar. Vamos a pedirle al Señor esta gracia en este día, en esta Santa Misa. Ave María Purísima.